Señor presidente. Bueno, este módulo, que me parece que es crucial para entender toda la situación que estamos viviendo y la enorme cantidad de DNU que hubo que emitir, va a explicar un poco la enorme excepcionalidad que la Argentina y el mundo han vivido en estos 2 años tan terribles, ¿no? Primero, recordarles a todos la enorme gravedad de la pandemia. Acá tienen ustedes los números acumulados. 5.300.000 argentinos se han contagiado de esta enfermedad. Venimos con un número en descenso, por supuesto, de contagios. 116.222 argentinos y argentinas han fallecido por esta enfermedad. Eso es un número que cuando uno lo compara con lo que se llama y lo que hoy se está comparando en el mundo, que es exceso de mortalidad, porque los muertos por cada 100.000 habitantes o por millón de habitantes de alguna manera subdiagnostican muchas muertes por COVID en algunos países y en otros no, pero cuando uno lo hace eso, Argentina está en el número 30, 35 de todos los países en exceso de mortalidad por COVID. Cuando termine la pandemia vamos a tener y mostrar que la respuesta sanitaria de la Argentina es mucho mejor de lo que hoy se intenta decir o instalar. La cantidad de pacientes que hoy testeados son positivos en la Argentina no supera el 3%, es un número bastante alentador, a pesar de que, como voy a mostrar enseguida, la variable Delta hoy es el 85% de los casos detectados en la Argentina. O sea, estamos claramente en una circulación Delta prácticamente total, sin embargo la curva no ha empeorado. Muestro algunos datos nomás porque me parece que hacen a la explicación de lo que hubo que hacer durante este año. Acá van a ver ustedes la situación actual en cantidad de casos en cada una de las jurisdicciones. En azul, el promedio nacional. Estamos hablando de cerca de un promedio de 25 por cada 100.000 casos en la Argentina. Es un promedio que viene en descenso y que nos muestra tranquilamente que las políticas instauradas a través de la vacunación vienen siendo efectivas. Esto que voy a mostrar ahora tiene que ver con la mortalidad. Estos son datos de ayer, de la sala de situación del Ministerio de Salud de la Nación. Claramente también por jurisdicción ven que la mortalidad está por millón de habitantes en 1 en promedio en la Argentina, es una mortalidad muy baja. Como voy a mostrar ahora, los pacientes internados en terapia intensiva en la Argentina hoy, que son cerca de 600 por COVID y que dan una ocupación promedio de las terapias intensivas de menos de 1/3 de las camas de la terapia intensiva hoy son por COVID. Fíjense, hay que remontarse a junio del 2020 para encontrar una cifra tan baja como la que hoy tenemos. Quiere decir, la situación del sistema sanitario hoy es muy tranquilizadora en este tema. El sistema sanitario está en condiciones de trabajar en forma normal con el resto de las patologías, cosa que a lo largo de la pandemia muchas veces no pudimos hacer. Este gráfico que les muestro ahora muestra el tema de qué variables circulan en la Argentina. Ustedes ven al final, esto a lo largo del tiempo, en amarillo es la variable Delta. Fíjense que el 85% de los casos que hoy circulan en Argentina son variable Delta. Esto es importante porque Europa y también Asia ha tenido un aumento muy importante de casos cuando tuvo esta situación de Delta. La Argentina pudo evitarlo y somos optimistas en que el programa de vacunación, sumado a la llegada del verano, nos van a permitir evitar totalmente esta escalada de casos. Quiero, antes de ir rápidamente a explicar el tema de los decretos y adelantar, por supuesto, nuestro dictamen de bloque a favor de la validez de todos estos decretos que básicamente definieron el aislamiento social preventivo obligatorio y el distanciamiento social preventivo obligatorio a lo largo de los meses durante la pandemia. Mostrarles, esta curva que ven acá son la cantidad de casos, las 3 curvas que tuvimos, la primera ola, la ola esa de diciembre del primer año y después la segunda ola muy grave que tuvimos. Y ahí están marcados, se los he pasado por PDF, presidente, a la comisión para que lo puedan ver después con tranquilidad, pero básicamente una serie de medidas que han sido absolutamente correctas a lo largo de la evolución de la pandemia. Y me refiero al inicial cierre de fronteras, a la
a la inicial suspensión de los viajes interjurisdiccionales, a la monopolización o monopolización, por decirlo así, de insumos críticos, respiradores, medicamentos que tomó el Ministerio de Salud de la Nación en tiempo y forma, la distribución del recurso humano según las necesidades y los lugares donde la pandemia se iba expandiendo y, por supuesto, el inicio de la campaña de vacunación, la decisión del Congreso de sacar la ley para poder comprar vacunas a pesar de las exigencias de los laboratorios, la idea de comprar todas las vacunas que había disponibles, no importara el laboratorio de origen ni cuál era el idioma que hablaban los que producían la vacuna, sino que todos aquellos laboratorios que quisieron venderle a la Argentina compró. La priorización de primeras dosis sobre esquemas completos tan discutida, el cambio de la ley para poder incluir vacunas para vacunar a adolescentes en riesgo, el inicio ahora de la vacuna a niños de 3 años en adelante, todas esas medidas que fueron, y hay que recordarlo, todas discutidas por la oposición en forma muy vehemente, fueron las que permitieron que hoy la curva de casos sea claramente en disminución. Me quedan 2 gráficos nomás para que nadie se asuste. Esta es la curva de vacunas colocadas en la Argentina. Fíjense, 64.631.000 aplicaciones de vacunas en la Argentina el día de ayer. Claramente el mayor programa de vacunación de la historia de nuestro país. Claramente un enorme acompañamiento de la población y una gran confianza en las vacunas, pese a los enormes esfuerzos hechos en lo contrario. Y ahora sí, vamos al tema. Me pareció que esta era la forma más gráfica de mostrar. Acá van a ver los numeritos de los distintos DNU que fue mencionando el presidente: 605, 641, 677, 714, 754, 792, 814, 875, 956, 1033 del 2020. Estos son todas prórrogas de las disposiciones de aislamiento necesarias y distanciamiento necesario para que la pandemia no se nos descontrolara. Recuerden que en el 2020 no había vacunas. Nosotros empezamos a vacunar, en el 2020 no había vacunas, correcto, empezamos a vacunar diciembre del 2020. Y ahí están los del 2021, 67 del 2021, 125 del 2021. Hay varios que ya habíamos dictaminado, que están en negritas arriba, y otros que dictaminamos hoy, que son el 455, el 494 y el 678. Es decir, lo que no estamos haciendo hoy en esta sesión es legislar por DNU. Lo que estamos poniendo es dictamen positivo a medidas que tuvimos que tomar de emergencia. Y si en algún momento algún profesor de Derecho Constitucional tuviera que elegir un periodo histórico en donde más justificado estuvieran decretos de necesidad de urgencia, no tengo duda que tomará la pandemia como un ejemplo para eso. Así que adelantamos el voto positivo al dictamen positivo para todos estos decretos de este primer módulo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Pablo Yedlin. Felicitaciones.